Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, desgranar las noticias más candentes y por supuesto, analizar esas relaciones que nos tienen a todos al borde de nuestros asientos. Y hoy, tenemos un tema que sé que les va a fascinar. Vamos a hablar de uno de los actores turcos más queridos y admirados, Kerem Bürsin, y lo que realmente sintió por Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a quitarnos los filtros y a explorar a fondo esta historia que ha cautivado a tantos. Así que si eres fan de Kerem, de Hande o simplemente te encanta el drama y las historias de amor de las celebridades, este vídeo es para ti. Antes de empezar, quiero hacerles una pequeña petición, que aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen también la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Dicho esto, prepárense porque hoy vamos a desentrañar los sentimientos de Kerem Bürsin por Hande Erçel, sin pelos en la lengua. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo turco e internacional en los últimos años. Lo que comenzó como una química innegable en la pantalla, durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, rápidamente trascendió el set para convertirse en un romance que enamoró a millones de fans alrededor del mundo. Sus personajes Serkan y Eda se volvieron icónicos, y la conexión entre los actores se sentía tan real, tan palpable, que era imposible no creer que algo especial estaba sucediendo fuera de cámaras. Desde el principio sus interacciones, tanto en entrevistas como en redes sociales, desprendían una chispa particular. Siempre se mostraron cómplices, divertidos y con un respeto mutuo evidente. Los fans empezaron a notar los pequeños detalles, las miradas, las risas compartidas, los gestos de apoyo. La maquinaria de los rumores y las especulaciones comenzó a funcionar a toda marcha. Al principio ambos actores fueron muy cautelosos, manteniendo una postura profesional y negando rotundamente cualquier tipo de relación sentimental. Era natural, pues estaban en el apogeo de su carrera y proteger su vida privada era fundamental. Sin embargo, las pruebas, o al menos lo que los fans interpretaban como pruebas, se acumulaban. Los viajes juntos, las vacaciones compartidas en secreto, las publicaciones en Instagram que parecían tener dobles sentidos, todo alimentaba la fantasía de sus seguidores. Y es que, seamos sinceros, ver a dos personas tan atractivas, tan exitosas y con una química tan explosiva juntas, es algo que ilusiona. Los Hande Kerem se convirtieron en un fenómeno, un chip que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de muchos. Pero, ¿qué pasaba realmente? ¿Eran solo amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien, o había algo más profundo? Con el tiempo y a medida que la relación se hacía más evidente, Kerem Bürsin comenzó a ser más abierto. Hubo un momento clave, recuerdo que fue durante la celebración de su cumpleaños, donde se vio a Hande muy presente y a Kerem visiblemente emocionado. Las fotos, los vídeos, las felicitaciones públicas, todo apuntaba a que ya no había vuelta atrás. La confirmación, aunque nunca llegó en forma de un comunicado oficial conjunto, se hizo a través de gestos, de apariciones públicas cada vez más frecuentes, de interacciones en redes sociales que ya no dejaban lugar a dudas. Y es que cuando una relación es tan pública y los involucrados son figuras de la talla de Kerem y Hande, el silencio a veces grita más que las palabras. Lo que siempre destacó en esta relación, o al menos en la percepción pública, fue la forma en que ambos parecían complementarse. Kerem con su carisma desenfadado y su espíritu aventurero, Hande con su elegancia, su talento y su dulzura. Juntos formaban una pareja que irradiaba positividad y buen rollo. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se dedicaban palabras de admiración y respeto en las entrevistas, y sobre todo, se les veía disfrutar de la compañía del otro. Era una relación que, al menos desde fuera, parecía sana, feliz y llena de amor. La forma en que Kerem hablaba de Hande en ocasiones era con una ternura especial, con ese brillo en los ojos que delata cuando alguien es importante para ti. Mencionaba su inteligencia, su dedicación, su forma de ser. No eran solo halagos superficiales, sino comentarios que revelaban una conexión más profunda, basada en la admiración mutua y el respeto por la persona detrás de la fama. Y hablando de Kerem Bürsin sin filtros, es precisamente en esos momentos, cuando se deja entrever la autenticidad de sus sentimientos, donde reside el verdadero interés de esta historia. Kerem siempre ha sido un actor que se entrega a sus
Personajes que vive intensamente cada papel. Y parece que con Ande esa intensidad no se quedó solo en la ficción. Los fans notaron cómo a medida que la relación se consolidaba, Kerem se volvía más protector, más tierno en sus apariciones junto a ella. Se le veía sonreír más, compartir anécdotas que demostraban una complicidad que iba más allá de la amistad. En entrevistas cuando se le preguntaba por Ande su respuesta solía venir acompañada de una sonrisa genuina, de un tono de voz que delataba un cariño profundo. Hubo momentos, por ejemplo, en los que Kerem defendía a Ande de las críticas o los comentarios negativos, demostrando un lado protector que los fans agradecieron enormemente. No era una defensa agresiva, sino más bien un gesto de apoyo incondicional, de alguien que valora y aprecia a la persona que tiene al lado. Se rumoreaba, e incluso se comentaba en foros y redes sociales, que la influencia de Ande en Kerem había sido muy positiva, que le había aportado una calma y una estabilidad que quizás necesitaba en su vida. Y él mismo en algunas entrevistas insinuó que Ande le había inspirado de muchas maneras, tanto a nivel personal como profesional. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué sintió Kerem Bürsin por Hande Erçel realmente? Basándonos en todas las señales, en las declaraciones veladas, en las miradas, en las sonrisas y en la química innegable, todo apunta a que lo que sintió fue un amor profundo y genuino. No se trataba de una relación pasajera o de un simple romance de verano, sino de algo que parecía sólido, algo que ambos valoraban y disfrutaban enormemente. Kerem, con su naturaleza apasionada y su forma de vivir la vida intensamente, parece que se enamoró perdidamente de Hande. Las anécdotas que salían a la luz, como los detalles de sus viajes, las sorpresas que se daban, o simplemente la forma en que se miraban, todo apuntaba a una relación seria y llena de amor. Y es que cuando uno se dedica a la actuación, a exponerse ante millones de personas, es fácil caer en la tentación de las apariencias. Pero en el caso de Kerem y Hande, o al menos en la forma en que lo percibimos, había algo más. Había una conexión real, una química que trascendía la pantalla. Los fans se ilusionaron con ellos porque vieron en su relación una autenticidad que es difícil de encontrar en el mundo de las celebridades. Vieron dos personas que se querían, que se apoyaban y que a pesar de las presiones de la fama, intentaban construir algo bonito juntas. Podemos suponer que Kerem sintió por Hande Erçel una profunda admiración por su talento, por su dedicación a su carrera, por su inteligencia y por su forma de ser. Sintió atracción evidentemente, pero más allá de eso, parece que sintió una conexión emocional muy fuerte. La forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras, en las entrevistas, en las alfombras rojas, todo indicaba que eran un equipo. Y cuando uno habla de su pareja con tanto respeto y admiración, es porque esa persona es realmente importante para él. La ruptura, cuando finalmente se hizo pública, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Sin embargo, incluso en la separación, ambos mantuvieron un discurso de respeto y cariño. Kerem nunca habló mal de Hande ni ella de él. Siempre mantuvieron un tono de agradecimiento por el tiempo compartido y por lo que aprendieron juntos. Y eso, amigos, habla muy bien de la calidad de la relación que tuvieron y de la madurez de ambos. Kerem Bürsin, al igual que Hande Erçel, es un profesional y una persona íntegra, y eso se reflejó incluso en el fin de su relación. En resumen, podemos decir que Kerem Bürsin sintió por Hande Erçel una mezcla de admiración profunda, atracción irresistible, una conexión emocional muy fuerte y, lo que es más importante, un amor genuino. Su relación fue un ejemplo de cómo dos personas pueden enamorarse en medio de la fama, de cómo la química en la pantalla puede traspasar a la vida real y de cómo, incluso en la separación, se puede mantener el respeto y el cariño. Los gestos, las palabras, las miradas, todo apuntaba a una historia de amor real, una que cautivó a millones de personas y que, a pesar de su fin, sigue siendo recordada con cariño por muchos. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Hemos desgranado sin filtros lo que sintió Kerem Bürsin por Hande Erçel. Hemos recordado los momentos clave de su relación, las señales que nos daban y las conclusiones que podemos sacar de todo ello. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que su relación fue tan especial como aparentaba? ¿Qué opinan de cómo manejaron la situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran asterisco me gusta. Esto ayuda mucho a que el algoritmo nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que le pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada de lo que viene. Activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un vídeo nuevo. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta pronto.